Gracias por conectarte a ver nuestro mensaje. Si te gustaría tener la experiencia completa con momentos de adoración y algunos anuncios importantes, nada como estar en persona. Nos reunimos todos los domingos a las 11 a.m. y a la 1:30 p.m. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Amén. Pues ayer tuvimos un día hermoso celebrando a mamá, ¿verdad? Y también hoy felicito a todas las mamás, agradezco a Dios por el don de la maternidad, no solamente como dijo Patti, como dijimos ayer, no solamente la bendición de tener hijos biológicos, sino de tener, y Dios desea que tú y yo tengamos como mujeres, ¿verdad? También los varones, pero en este caso estamos hablando de las mujeres, que tengamos hijos a los que transmitimos el amor a Dios, hijos espirituales. Así que no importa si tú eres soltera, casada, viuda, divorciada, madre sola, tú y yo tenemos todo lo necesario dado por Dios para tener hijos espirituales y transmitir el amor de Dios y el amor a Dios. Así que muchas felicidades. Y en esta mañana yo quiero compartir un tema que Dios puso en mi corazón que se llama equipados por el Espíritu Santo para avanzar. Equipados por el Espíritu Santo para avanzar. ¿Sabes que Dios no quiere que nos estanquemos? Y muchas veces en nuestro caminar con Cristo, por circunstancias, por afanes, caemos en un estancamiento espiritual. Pero el Señor ha derramado el Espíritu Santo para que nosotros seamos equipados. Y yo creo que la iglesia en este tiempo, en general en el mundo, pero especialmente en México, yo creo que la iglesia necesitamos entender que tenemos que avanzar para hacer retroceder el reino de tinieblas. Tenemos que avanzar y a veces sentimos que no podemos, pero aquí es en donde decimos: Señor, gracias por tu Espíritu Santo. Puedes decirlo conmigo: gracias por el Espíritu Santo derramado en mi corazón, que me ayuda a avanzar, Señor, y hacer avanzar tu reino, porque se trata de que tú y yo sigamos siendo transformados, pero también se trata de que tú y yo hagamos avanzar el reino de los cielos, porque no todo tiene que ver con nosotros, más bien tiene que ver todo con el reino de los cielos, todo con Dios, ¿verdad? Entonces necesitamos, a mí personalmente me encanta leer el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Porque me enseña cómo vivieron los apóstoles sin Jesús en la tierra. ¿Cómo le hicieron? Yo me imagino esta escena en el libro de Hechos, en el capítulo 1. Me imagino la escena donde Jesús ya estaba por ascender al cielo. Los discípulos habían visto su muerte, habían visto su resurrección, eran testigos de lo que Jesús hacía en la tierra. Transformaba vidas, sanaba enfermos, restauraba. Todo Jesús lo hacía. Ellos eran testigos, pero de repente Jesús está por irse. Entonces a mí me gusta imaginarme mucho las escenas y me imagino el corazón de los discípulos llenos de temor, me imagino el corazón de los discípulos en incertidumbre. ¿Qué sigue? ¿Cómo le vamos a hacer? Con dudas, con tristeza, ¿verdad? Se va a ir. Pero Jesús, como también estaba interesado en que los discípulos continuaran con la obra que Él les estaba encomendando, Él les había dicho: no estén tristes, yo les voy a mandar al Espíritu Santo, les conviene que yo me vaya. Y cuando tú te estás despidiendo de alguien, no sientes que te conviene, pero Jesús dijo: les conviene, porque si yo me voy y llego al Padre, te voy a enviar la promesa de la presencia del Espíritu Santo en tu vida, no solamente contigo, sino en tu vida. Entonces ellos pues no entendían nada, como muchas veces nosotros, pero ellos creyeron en Jesús y dijeron: está bien. Jesús les dijo: no se vayan de aquí, ustedes me van a ver ascender, pero en breve, ni siquiera les dijo cuándo, ¿verdad? Pero en breve yo les voy a enviar la promesa. Eso es Hechos 1, ¿verdad? Y estaban, dice la palabra, más de 120 personas reunidas en oración, en unidad, en fe, creyendo y esperando. No sabían qué y no sabían cómo.
¿Cuántas veces el Señor nos ha dado promesas y nos ha dicho, yo te voy a bendecir, y tú no sabes qué, no sabes cuándo, no sabes cómo, pero Dios te va a bendecir? ¿Lo crees? Dios te va a bendecir siempre. Entonces uno a veces creemos que la bendición de Dios es como yo la quiero, pero Dios tiene mejores bendiciones para nosotros, mejores. De veras nos quedamos tan cortos y tan limitados nosotros, y Dios dice, yo voy a derramar sobre ti algo mucho más abundante de lo que tú te has imaginado. Y tú y yo tenemos que creerlo. Ahí estaban los discípulos. En Hechos 2 vino este bautismo del Espíritu Santo. Llegó el regalo y hubo ahí un estruendo y hubo confusión de los que estaban afuera porque oían mucho ruido, y todo esto empezó a suceder. Pero yo me quiero enfocar en el Espíritu Santo en nuestra vida diaria. O sea, ¿cómo es esto de caminar en el Espíritu Santo? Porque la palabra nos dice en el libro de Efesios que nosotros tenemos que ser continuamente llenos del Espíritu Santo. Esto de ser continuamente llenos habla de algo diario. Yo necesito al Espíritu Santo en mi vida diaria, porque el Espíritu Santo es el que me da la fuerza. Y ahorita vamos a hablar de qué nos da el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es lo que me equipa. El tema es equipados por el Espíritu Santo para avanzar. Dice 2 de Corintios 2:14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Y esto es por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nuestra vida. Tú y yo tenemos que anhelar la llenura, la frescura, el derramar del Espíritu Santo en nosotros. Yo digo, si no hubiera sido importante que los discípulos fueran llenos del Espíritu Santo, el Señor Jesús no hubiera insistido, no se vayan hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús sabía que era crucial para el avance del Evangelio. Y ellos, los discípulos, eran los encargados de hacer que el Evangelio avanzara. Pero sin el Espíritu Santo se iban a desanimar. Sin el Espíritu Santo se iban a rendir. Sin el Espíritu Santo iban a decir, no podemos porque tenemos muchos problemas y cosas. Pero el Espíritu Santo en nosotros hace la diferencia. ¿Lo crees? Entonces nosotros, yo estaba apuntando aquí, el Espíritu Santo me ayuda a seguir siendo transformada. Número 1, el Espíritu Santo me ayuda a seguir siendo transformada. Cuando Jesús llegó a mi vida, empezó a cambiar muchas cosas que yo tenía como manera de vivir, ¿verdad? Yo tenía cierta manera de hablar, yo tenía cierta manera de tratar al prójimo, yo tenía cierta manera de relacionarme con las personas, pero cuando Jesús llegó a mi vida, sí, y el Espíritu Santo ahora quiere seguir transformándome, cuando Jesús llegó a mi vida, empezó a haber una transformación en mi vida, porque el Señor Jesús quiere que tengamos una nueva vida en Cristo Jesús. Todos conocen el versículo de si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. ¿Cómo es esto? Porque en Cristo ya no camino como caminaba, ahora camino de acuerdo, o trato de caminar de acuerdo a Cristo y su palabra. Entonces en Efesios 4 dice la palabra, dice en cuanto a la pasada, 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. O sea, es como esta palabra despojaos, es como avienta de tu vida esa manera de vivir antes de que tú y yo conociéramos a Cristo, ¿sí? Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, porque está viciado, ¿verdad? Que somos gente de hábitos, ¿verdad que sí? Y nos cuesta cambiar, pero dice, está viciado conforme a los deseos engañosos. Y luego dice, renovaos. Y esto es cómo nos cuesta renovarnos. Pero aquí dice el Espíritu Santo, yo te ayudo, porque Él es el ayudador. Jesús dice
yo te voy a enviar el Espíritu Santo y Él te va a ayudar a seguir siendo transformada. Yo conozco gente y mi propia vida, cosas que cómo nos cuesta cambiar, pero tú y yo tenemos que insistir en que el Espíritu Santo nos ayuda. Hay gente a lo mejor que batalla con el carácter, el mal carácter. Hay gente que batalla con a lo mejor hábitos pecaminosos como mentir o como no cumplir con su palabra. Hábitos que no son conforme al carácter de Cristo. Pero el Señor quiere, como dice aquí en Efesios, dice: renovaos en el espíritu de tu mente y vístete del nuevo hombre. Porque en Cristo Jesús hay un nuevo hombre que quiere ser instalado en nuestra vida, una nueva mujer, una mujer conforme al carácter de Cristo, con su amor, con su paciencia. ¿Cuántos necesitan paciencia, verdad? Todos necesitamos. Pero si yo permito al Espíritu Santo renovar mi vida, Él va a ir instalando en mi vida el carácter de Cristo. Y entonces el Espíritu Santo es para mi vida diaria. Por eso el Señor le dijo: no se vayan, ustedes no van a poder seguir adelante si no reciben este regalo que yo les voy a dar. El Espíritu Santo te va a ayudar, te va a fortalecer, te va a seguir transformando, porque no es en nuestra fuerza, no es en nuestra fuerza. Tú y yo podemos tener buena fuerza de voluntad, pero es por el poder del Espíritu Santo que podemos seguir siendo transformados. Y personas a tu alrededor pueden decir: ¿cómo ha cambiado fulanito? ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo en tu vida y en mi vida que nos va transformando. Di conmigo: transformando. Todos nosotros, no importa el tiempo que tenemos de caminar con Cristo, seguimos teniendo áreas en nuestra vida que necesitamos transformar, ser cambiados. Y aquí es en donde yo le digo: Espíritu Santo, ayúdame a no estresarme tanto. Ayúdame, Señor, a confiar plenamente en ti. Ayúdame, Señor, a depender de ti. Ayúdame, enséñame. Yo no puedo, porque mi tendencia es querer resolver yo las cosas, pero yo no lo puedo hacer. Eres tú en mi vida. Entonces, ¿por qué necesito caminar con el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es mi ayudador, es el que está preparando a la novia de Jesucristo para presentarle a Jesús una novia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Y cuando yo me veo a mí misma, digo: Señor, pues como que todavía tengo mucha mancha y mucha arruga. Y entonces le digo: Espíritu Santo, sigue haciendo tu obra en mi vida. ¿Sí? A lo mejor hay gente que batalla con perdonar. A lo mejor hay gente que batalla con cosas, con pecado, ¿verdad? Y dices: no, esto nunca lo voy a lograr, nunca voy a dejar de tener este hábito, me quiero deshacer de él, pero no puedo. Y yo te digo: pídele al Espíritu Santo que te ayude, porque el Espíritu Santo quiere ayudarnos y quiere formar a Cristo en nuestra vida y prepararnos para el encuentro glorioso con el Señor Jesucristo. ¿Ok? Me acuerdo mucho del ejemplo del apóstol Pedro, como el apóstol Pedro, unos capítulos antes de Hechos 2, fue un apóstol que tuvo miedo. ¿Cuántos aquí a veces tenemos miedo? Yo, ¿verdad? Tenemos miedo a veces, pero el Espíritu Santo nos da esto que necesitamos, como al apóstol Pedro. Unos capítulos antes de Hechos 2, él había dicho: no, yo no conozco a ese hombre, yo no conozco a Jesús, porque tuvo miedo que también lo apresaran y lo crucificaran, ¿verdad? Pero unos capítulos después, cuando fue lleno del Espíritu Santo, el apóstol Pedro se levantó y habló de Jesús, de la vida de Jesús, de la muerte de Jesús y de la resurrección de Jesús, porque en Jesús tenemos la victoria, en Jesús. Pero es el Espíritu Santo que me ayuda, ¿sí? Dale el aplauso al Señor. Entonces, no digamos ninguno de nosotros: así soy, ¿verdad?
y ni modo, que se aguante el que se tenga que aguantar. Mejor digamos, Señor, sigue transformándome. ¿Ok? Lo pueden decir conmigo, Señor, sigue transformándome. Sigue metiendo tu mano en mi vida y transfórmame. Y que el mundo que me rodea pueda verte a ti que lo estás haciendo para ser atraídos a ti. ¿Ok? Bueno, número 2, el Espíritu Santo me permite ver la necesidad a mi alrededor. Número 2, ¿sí? Me permite ver la necesidad. Y si leemos en Hechos 3, quiero leer tantito en Hechos 3. A mí el libro de los Hechos me encanta porque me anima, me ayuda a entender cómo seguir caminando en victoria y extendiendo el reino. Porque anhelo ser una persona que colaboro con Dios para la extensión del reino de los cielos. Y entonces en Hechos 3, Pedro y Juan, dice, una vez que fueron llenos del Espíritu Santo, iban a la congregación, iban al templo, dice ahí, iban a orar a la hora de la oración y se topan con un hombre que estaba ahí, ya era como un adorno del templo, porque todos los días lo ponían ahí. Tú lo puedes ver aquí en Hechos, dice versículo 2, Hechos 3:2, dice, era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa para que pidiese limosna. Ya era como un adorno del templo, ya la gente ni lo veía. Y tú y yo a veces estamos tan en nuestros asuntos y en nuestros problemas que muchas veces no somos sensibles a las necesidades de las personas. Y muchas veces y tú y yo podemos hacer la diferencia. A mí me ha tocado orar por personas en el súper o en los hospitales, personas que no conozco, pero que veo su rostro o sus lágrimas llorando, y yo me acerco y le digo, sin querer saber su situación, pero yo le digo, no sé qué cosa estás pasando, pero me permites orar contigo. Y yo digo, ¿qué es lo peor que me pueden decir? A ver, ¿qué es lo peor que me pueden decir? Que no. Pero ¿qué sucede si esta persona, como me ha sucedido, esta persona ha estado clamando, Señor, te necesito, muéstrame que me amas, muéstrame que estás conmigo, y se aparece una mujer que dice, veo que estás afligida, no sé qué te pasa, pero puedo orar contigo? Para ella es la respuesta de Dios que necesitaba en ese momento, ¿verdad? Entonces, tú y yo no soy nadie diferente ni nadie especial. Tú y yo, llenos del Espíritu Santo, gente que amamos a Dios, gente que caminamos con Jesús, gente que amamos su palabra, que estamos siendo transformados. No es hasta que ya sea totalmente transformada, es todo simultáneo, ¿verdad? Dios está, el Espíritu Santo sigue tratando con mi vida, pero al mismo tiempo hay necesidades a mi alrededor que yo no puedo pensar solamente en mi bienestar. Yo tengo que decir, como Jesús dijo, el Espíritu Santo está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas, me ha ungido para poner en libertad a los oprimidos, me ha ungido para, hay un para qué. Porque el reino de Dios tiene que seguir avanzando. Yo veo el mundo, el reino de tinieblas está avanzando, la violencia, la maldad, y va descaradamente avanzando. Y todos nosotros que amamos a Dios, equipados por el Espíritu Santo, podemos avanzar en nuestra vida personal, pero también podemos hacer avanzar el reino de los cielos. ¿Verdad que sí? Porque hay necesidades a nuestro lado y el Espíritu Santo me hace ver las personas y las necesidades. Pedro y Juan le vieron a esta persona que estaba ahí como adorno, bueno, no como adorno, pero estaba ahí pidiendo limosna, ¿verdad? Y dice en el versículo 6, dice, mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, no te voy a dar lo que tú estás esperando, te voy a dar algo mucho mejor, pero lo que sí tengo te doy, a Jesucristo, y en el nombre de Jesús levántate y anda. Entonces, ¿por qué? Porque en el nombre de Jesús vidas son cambiadas, corazones son transformados, corazones son sanados, y a veces queremos evitar el dolor y las situaciones difíciles, pero independientemente de esos momentos difíciles, yo te digo, en el nombre de Jesús, levántate, porque el Señor tiene cosas grandes para tu vida, propósitos y planes, pero no solamente para bendecirte, sino para que seas bendición.
¿verdad? ¿Como quién? Como Dios le dijo a Abraham, ¿verdad? Te bendeciré y serás bendición, ¿verdad? Y eso es lo que yo anhelo y el Espíritu Santo anhela en mi vida. ¿Qué sucedió con este cojo de nacimiento? No me voy a meter al detalle, tú lo puedes leer, ¿verdad? Léelo, está buenísima la historia, está maravillosa y es verdad. Y ese mismo poder de Pedro y Juan es el mismo poder que habita en nosotros. Ese mismo poder nos ayuda a fortalecer, a consolar, a animar, a levantar, a orar por los enfermos, porque el Señor dice: estas señales acompañarán a los que creen. Tú puedes orar por los enfermos y ellos serán sanados. Y tenemos que hacerlo. Esto es hacer avanzar el reino de los cielos. Yo quiero que la gente conozca a Jesús, no solamente porque va el domingo a una iglesia, sino porque en su vida diaria somos de los que creemos y podemos decir: hay situaciones, hay necesidades y Dios quiere usarme. ¿Puedes decirlo conmigo? Dios quiere usarme y me está equipando para avanzar en mi vida y hacer avanzar el reino de los cielos. Me está equipando. Entonces, ¿qué sucede cuando tú ves que tus hijos casados, o que tú ves que tu familia, o que tú tienes una crisis? Tú puedes ser sensible a esa situación real y ponerte a orar. Y orar con alguien, y orar por alguien, y ponerte de rodillas, porque sabes una cosa, el Espíritu Santo nos ayuda en esos momentos a orar, a interceder, a dar una palabra, a esperar en el Señor. Es el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo nos ayuda a ser sensibles. Pedro y Juan dijeron: no tengo plata ni oro, lo que tú estás esperando no te lo puedo dar, pero te voy a dar algo mucho mejor. ¿Me entiendes? Te voy a dar algo mucho mejor. En el nombre de Jesús, levántate. Y el cojo se levantó y entró saltando al templo y entró alabando a Dios, y por eso se armó un escándalo. Y por eso querían y apresaron a Pedro y a Juan, porque ya no tenían el adorno en la puerta del templo. ¿Me entiendes? O sea, la gente a veces no puede creer que tú y yo podemos ver milagros. ¿Cuántos creen que hay milagros? ¿Cuántos creen que Dios quiere manifestar su poder sobrenatural en tu vida? ¿Cuántos creen que Dios quiere sorprendernos? ¿Cuántos creemos que Dios quiere traer salvación a tu familia, salvación a la humanidad, restaurar familias? Tú puedes ver familias destruidas, y tú y yo somos gente llenos del Espíritu Santo, que si nos ponemos a orar veremos milagros y transformación. Ok, entonces hagámoslo, familia. Queremos avanzar. Estamos viviendo como México, como país, estamos viviendo tiempos cruciales en nuestra nación, y tú y yo tenemos que ser sensibles y no ser indiferentes ante la necesidad de que una congregación, una iglesia, un cuerpo de gente que le creemos a Dios, nos pongamos a orar y guiados por el Espíritu Santo. ¿Cómo oro, Señor? Vienen elecciones, no me puedo quedar callada, tengo que cumplir con mi deber ciudadano, tengo que ir a votar, pero guíame, Señor, guíame, porque México está en un tiempo crucial y somos gente que amamos a Dios y no queremos que el reino de tinieblas controle. Queremos que sea el gobierno de Dios el que se establezca y controle la vida de nuestro país. Número 3, el Espíritu Santo nos da denuedo, nos da valentía. Hay cosas que sentimos que no podemos hacer. ¿Qué sucedió con Pedro y Juan? Los apresaron, los encarcelaron, pero fíjate lo que dice aquí en la palabra. Dice, permítanme tantito, déjenme encontrarla en el versículo 13, dice, del capítulo 4 de Hechos, dice: entonces, viendo, ¿el qué cosa?
el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, o sea, no eran hombres preparados, eran pescadores. ¿Cómo es que ahora eran tan valientes para pararse y decir qué es lo que está pasando? Ah, es el Espíritu Santo. 3,000 personas vinieron a los pies de Cristo. Y luego dice la palabra que por este milagro del cojo, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo llevó a este cojo a ser sano, ¿verdad? Este milagro trajo 5,000 varones convertidos al Señor. Wow, ¿no dices qué tremendo? ¿No crees tú que familias necesitan convertirse a Cristo? ¿Verdad que sí? ¿No crees tú que el varón, que es la cabeza del hogar, el sacerdote, la autoridad, el hombre que debe ser ese hombre espiritual que guía su hogar, tenemos que orar para que vengan los hombres a conocer a Cristo? ¿Verdad? Y entonces las familias se van ordenando. Es increíble, de veras. Nosotros oramos por varones que aman a Dios, varones que se convierten a Cristo, porque si el varón se convierte, la mujer no batalla en reconocer que él es la autoridad, y los hijos se gozan porque ven a un papá que confía, que ama a Dios, que confía en el Señor. Entonces necesitamos tener esta certeza. Denuedo, dice aquí la palabra. Entonces los que apresaron a Pedro y a Juan, dice, vieron el denuedo de Pedro. ¿Cuál denuedo? Que Pedro estuviera en la cárcel, estuviera en la plaza, estuviera Pablo en la cárcel también. Ellos seguían adorando, alabando, predicando y dando el mensaje de Jesucristo. El Jesús que vemos en los evangelios. Jesús vino, a través de Jesús tú y yo tenemos salvación. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y no hay otro, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo por el cual podemos ser salvos. Es Jesús, y tú y yo tenemos que vivir a Jesús, predicar a Jesús. Jesús que vivió, Jesús que murió porque murió, pero Jesús que resucitó y está en victoria y quiere morar en nuestros corazones. Y es el Espíritu Santo que nos da el denuedo. Dice aquí, tuvieron que soltar a Pedro y a Juan porque todo el mundo estaba muy bendecido con ver el milagro, y decían, wow, este cojo tenía 40 años, dice ahí la palabra, tú lo puedes ver. Tenía 40 años con estar lisiado, y lo llevaban ahí, lo traían. ¿Te imaginas a la gente que lo llevaba todos los días? Yo me imagino que esa gente estaba cansada de ir por el cojo, ni siquiera dice nombre, ¿verdad? Ir por el cojo, pues hay que ir por el cojo, mi amor, ni modo. Pues iban por el cojo y lo ponían. Mi amor, hay que ir a recoger al cojo, ¿verdad? Y de repente ya no tuvieron que ir por el cojo y ya no tuvieron que recoger al cojo, porque el cojo recibió el milagro. Y entonces nosotros podemos ver, el mundo está lleno de gente lisiada en su corazón, por dolores, por heridas, por ignorar la palabra. Gente que no conoce quién es Dios y que tiene un concepto equivocado de Dios. Dios es severo, Dios me va a castigar. Dios es amor, y Dios quiere que tú y yo vengamos a Él, porque en Él tenemos la verdadera vida, en Dios. Y no solamente conocer algo de Dios, que desde chiquita lo conozco. No, conocer a Dios, conocer a Jesús, conocer y relacionarme con el Espíritu Santo. Dice una de las cartas del apóstol Pablo, dice, el amor de Dios, la gracia de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. O sea, el amor de Dios es incondicional. De tal manera amó Dios al mundo que dio a Jesús. ¿Sí? La gracia de Jesús, porque es por gracia y por la fe en Jesucristo que tú y yo somos salvos. Y la comunión del Espíritu Santo, porque la necesito todos los días, una relación viva con el Espíritu Santo para poder tener una vida en victoria personal, pero también para mostrarle al mundo que el reino de los cielos es real y no solamente algo del domingo. ¿Ok? Entonces, el Espíritu Santo nos da el denuedo para enfrentar las batallas, familia. Las batallas
son ineludibles. Pero ¿cómo puedo salir adelante en algo que no esperaba que me pasara? ¿Cómo puedo enfrentar esta situación con un hijo que de repente está en adicciones? O un esposo que no cambia, o una esposa que no cambia. ¿Cómo puedo enfrentar esta enfermedad? ¿Cómo puedo enfrentar esta crisis económica? El Espíritu Santo, dice la palabra, te guiará, te enseñará, te recordará. Por favor, recuérdame, Señor, ¿qué dice tu palabra? Tu palabra dice que no tema porque tú estás conmigo. Tu palabra dice que si paso por las aguas, tú estarás conmigo y no me anegaré, y por el fuego. Tu palabra dice, recuérdame, Señor. El Espíritu Santo me recuerda. ¿Lo crees? Entonces, el Espíritu Santo me da la valentía. Tú y yo, humanamente hablando, no podemos. Por eso la gente abandona. Por eso la gente dice, no se puede. Esto es para algunos, pero no para todos. Dice ahí en Hechos 2, todos fueron llenos del Espíritu Santo. No solamente los 11, no solamente X personas, los 120 que estaban ahí fueron llenos. Porque es el equipamiento de Dios por el Espíritu Santo para que la iglesia avance. Queremos avanzar, ¿verdad que queremos avanzar? Queremos ver naciones transformadas, queremos ver México de rodillas, pero orando a Cristo, rindiendo su vida a Cristo. Y la iglesia que ya conocemos a Cristo, tenemos que orar, tenemos que creer, tenemos que hablar lo que dice Dios y tenemos que vivir lo que dice Dios. ¿Sí? Entonces necesitamos este espíritu. Dice la palabra que Él, Dios, no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sí? Entonces, cuando tú digas no puedo, recuerda, el Espíritu Santo es un espíritu de poder. O sea, sí se puede. De amor, sí puedes amar como Dios quiere. Y dominio propio, sí puedes controlar tus emociones y alinearlas al Espíritu de Dios. ¿Verdad que sí? Entonces, pero recuerda y ten esta comunión diaria con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me ayuda a permanecer creyendo que Dios todo lo obra para bien. Aún en momentos tan difíciles, yo puedo creer en esta palabra que dice Dios todo lo obra para bien. Y el Espíritu Santo me ayuda a perseverar creyendo esto. El Espíritu Santo me ayuda a crecer en fe, me ayuda a conocer a Dios en una manera diferente, me ayuda a depender de Dios y no de las circunstancias, me ayuda a mantener mi mirada y mi enfoque en lo eterno y no en las tribulaciones, me ayuda a siempre darle la gloria a Dios. El Espíritu Santo. Entonces necesitamos, dice aquí la palabra, cuando soltaron a Pedro y a Juan, dice en el versículo 29 de Hechos 4, dice, ahora Señor, porque les dijeron, está prohibido que tú hables en el nombre de Jesús y que hagas milagros en el nombre de Jesús, está prohibido. Y ellos dijeron, no puedo callarme, como ahorita cantábamos, no me puedo detener, tengo que cantar la gloria del Señor, tengo que gritar que Dios es real, tengo que gritar que en el Señor hay salvación y oportunidad y vidas cambiadas. Y dice, le dijeron, prohibido hablar en el nombre de Jesús. Y dice versículo 29, ahora Señor, mira sus amenazas. Y si puedes leer conmigo en voz alta lo que sigue, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. El que sigue dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan señales, sanidades, prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesucristo. Wow, Señor, tú nada más dame el denuedo y mientras yo hablo, tú haces el milagro. Wow, ¿lo creen, familia? Sí, así es, así es. Y el número 4, y es el último, el Espíritu Santo me impulsa a cumplir con la gran comisión. Me impulsa. Es demasiado egoísta quedarme con la bendición. Demasiado yo y el mundo y la sociedad y el tiempo que estamos viviendo, eso es lo que está centrado en el yo.
yo quiero mi bienestar, yo quiero ser feliz, yo quiero tener, yo quiero y no me importa lo demás. Pero el reino de los cielos no está centrado en el yo, está centrado en el dar, está centrado en el amar, está centrado en el propósito de Dios. Y el propósito de Dios son almas. Las almas necesitan venir a Cristo. Pueden ser muy buenas personas, pero necesitan a Cristo. La gente, todos necesitamos a Cristo, porque por gracia necesitamos ser salvos por la fe en Jesucristo. Y el Espíritu Santo me impulsa. No, yo no puedo quedarme callada. El Espíritu Santo casi me da una santa patada y me dice: háblales de mí. Y me dice: muéstrales quién soy, diles lo que yo he hecho en tu vida. El Espíritu Santo me impulsa a la gran comisión. Y la gran comisión es anunciar que Jesús es Señor. Y la gran comisión habla de hacer discípulos, no solamente creyentes, porque mucha gente dice: yo soy creyente. Pues el mundo puede ser creyente, pero ¿en qué crees? Y Dios quiere que seamos discípulos, y el discípulo es el que sigue a Jesucristo. El discípulo es el que se compromete. El discípulo es el que da todo por Cristo y reconoce que todo viene de Él y todo es para Él. Todo viene de Él y todo es para Él. La vida que tengo, el aliento que tengo, todo viene de Él y es para Él. Es el Espíritu Santo. Y por eso dice Hechos 1:8: recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo, y entonces sí me podrán ser testigos, ¿sí? En tu tierra, en tu familia, en tu colonia, en tu círculo, en tu ciudad, en tu nación y hasta lo último de la tierra. Entonces sí, sin el Espíritu Santo, nos vamos a rendir. Entonces tenemos que ser y hacer discípulos. Di conmigo: ser y hacer. Tenemos que ser y hacer discípulos. Y dice, termino con esto, Hechos 26 del 16 al 18. Me encanta esta parte de la palabra. Toda la palabra me encanta. El libro de los Hechos es, no puedo decir el favorito, pero es uno de mis favoritos de la Biblia. Léelo, porque si tú no sabes cómo vivir la vida cristiana, aquí tú vas a aprender. Lo dieron todos los apóstoles, lo dieron todos los discípulos, dieron hasta sus vidas. ¿Por qué? Porque el reino de Dios avanzara, y por eso estamos aquí. Y por eso nosotros por ejemplo, los hermanos Richards, Víctor y Gloria, lo dieron todo. Y por eso hay toda una generación que ama y sirve a Dios. Lo dieron todo. Hechos 26, 16 al 18 dice: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. O sea, hay un propósito por el cual el Señor se ha revelado a mi vida. Sí, es salvarme. Sí, el Señor, yo he recibido salvación en Cristo Jesús, porque le he dicho: Señor, te entrego mi vida es tuya. Reconozco que tú derramaste tu sangre en la cruz y me limpiaste y me perdonaste. Y Señor, creo en ti como mi Señor y mi Salvador. Pero ven a mi vida, levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. O sea, yo ya he visto mucho, pero espero mucho más. Espero más. El versículo que sigue dice: librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. El que sigue: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y Dios te lo dice a ti y me lo dice a mí. Esto se lo dijo al apóstol Pablo, pero yo lo tomo para mí, porque la palabra es para el que la toma. Y yo la tomo y digo: Señor, para esto apareciste a mi vida. No es para solo bendecirme a mí, sino para usarme a mí para avanzar tu reino. ¿Cuántos dicen: yo quiero ser un hombre, una mujer lleno del Espíritu Santo? Levántate, dice la palabra. Y yo quiero, como un acto profético, el que diga: sí, Señor, cuentas conmigo, que te pongas de pie y que oremos y que le digamos: Señor,
gracias que no nos dejaste huérfanos. Gracias, Señor, que tú enviaste este regalo precioso, el Espíritu Santo, Señor, que me equipa para avanzar. Gracias que no tengo que estancarme, Señor, no tengo que ser como personas a veces dicen, me siento estancado. Pues, Señor, es porque han dejado de oírte, han dejado de verte, han dejado de caminar en el propósito que tú tienes para ellos. Señor, gracias que podemos estar continuamente buscando esta llenura de tu Espíritu. Lléname, Señor, díselo al Señor. Lléname, Señor, lléname de este fuego, de este poder, de esta autoridad para, Señor, seguir siendo transformado. Señor, para seguir, Señor, permitiendo que tu carácter se establezca en mi vida. Lléname, Señor, para que sea sensible a las necesidades de mi prójimo, de los que me rodean. Lléname, Señor, de valentía para hablar, y mientras yo hablo, extiende tu mano, Señor, para hacer milagros, prodigios y maravillas para tu gloria, Señor. Y, Señor, lléname de tu Espíritu para cumplir con la gran comisión, que es ir y hacer discípulos en todas las naciones de la tierra. Señor, te amo, díselo, te amo. Señor, te amo y te doy gracias porque tú me has salvado, y, Señor, porque tú tienes propósitos, y yo abrazo tu propósito, Señor, para darte a ti la gloria, porque tú eres el único digno de recibir gloria, honra y alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor. Si te gustó este mensaje, síguenos en nuestras redes sociales para ver más contenido como este. Y si estás en la ciudad el próximo domingo, ven, nada como adorar juntos en persona.